Muchos habitantes de las favelas rechazan a Bolsonaro, también en Rocinha, el mayor barrio pobre de Río. Aquí espera puntuar el partido de Lula, ahora oficialmente con Fernando Haddad como candidato. Un tribunal prohibió finalmente la candidatura de Lula 3 semanas antes de los comicios. Haddad promete incentivar la demanda. Debemos acabar la limitación del gasto social. El Estado debería invertir más y conceder microcréditos a las familias para relanzar la economía. Sin crédito barato, la economía no va a retomar. Las encuestas decían que Haddad era el único que podía derrotar a Bolsonaro y es el favorito en las favelas. Las fuerzas de seguridad de Río siguen apostando por la confrontación armada. Un portavoz militar dice que son adecuados ataques sorpresa, como el que costó la vida a Marcos Vinicius. Para el recién sanado Jair Bolsonaro, historias como la de Marcos Vinicius carecen prácticamente de importancia. Al contrario. Cuando sea presidente mandaré más militares a las calles y quien esté en contra que me diga cómo quiere resolver los problemas sin disparar. ¿Qué elegirá Brasil en la segunda vuelta? Ahí está, Ignacio, dos caras de una misma moneda, ¿no? Estamos hablando de lo que pasa en las favelas, con todo ese mundo allí tan influyente en el Brasil, y la idea de Bolsonaro de militarizar directamente, ¿no? Sí, ya Río de Janeiro está militarizada por intervención del ejército, algo que lo prevé la Constitución brasilera, pero bueno, hay que ver qué es lo que va a suceder con el resto del país en caso de que gane Bolsonaro. Y una de las principales propuestas que él tiene en materia de seguridad es hacer una reforma penal, del Código Penal, para endurecer penas y además para evitar que policías que disparen bueno, se me fue la palabra, el término que se utiliza cuando se dispara, cuando la policía dispara. Que no sean enjuiciados, dice Bolsonaro, sino que tienen que ser en todo caso condecorados por cumplir con su deber. Él quiere meter una reforma penal en ese sentido. La doctrina Chocobar. Es decir que... la doctrina Chocobar, que sería. La doctrina Chocobar. Eso, claro. Por bueno, preocupante el dato. Estando acá en Recife, ni bien llegué, bueno, conversando con la gente, hace 2 meses que estoy en Recife viviendo, conversando con la gente en la calle, por qué votaban a Bolsonaro, una de las respuestas que más me daban, en primer lugar, era precisamente la propuesta de seguridad. Frases hechas, va a acabar con los bandidos, es el único que va a hacer algo por la seguridad, y cosas por el estilo. Eso era indistintamente, más allá de las clases sociales, lo que todos me decían casi en primer lugar. Bien. Mientras hablamos desde el principio, me estoy preguntando, en el caso de un triunfo de Bolsonaro, esta otra mitad del país, porque es un país dividido claramente, ¿qué reacción va a tener de cara al futuro, ¿no? Porque pueden venir protestas sociales fuertes con represión, puede haber una especie de olla a presión con el tiempo, ¿o no? La verdad es que... ¿Se quedarán tranquilos los brasileños? Sí, ¿Los que no lo votaron? El componente en general, me ha tocado cubrir elecciones del 94 de esta parte, ¿no? Y el componente del electorado brasileño también y de la población brasileña es en ese sentido un poco diferente a lo que, al tipo de reacciones viscerales o mucho más organizadas, más rápidamente funcionando como reacción. Pero... bueno, hay que tomar también otro tipo de termómetros. Lo que pasó en las manifestaciones que comenzaron previo al Mundial 2014 y al 2016, que para muchos fueron espontáneas, hay que decir que también estuvieron fogoneadas por movimientos como el Movimiento Brasil Libre, el Vem pra Rua, donde hay grupos que están respondiendo también a intereses económicos, no fueron tan espontáneas. La propia Fiespi, que es la Federación de Industriales y Empresarios de San Pablo, bancó muchas de las protestas en la Paulista para pedir el impeachment y finalmente la destitución de Dilma Rousseff el 31 de agosto del 2016. Son grupos que hoy pueden llegar a haber encontrado en esta figura de Bolsonaro quien los canalice, pero quizá el día de mañana ya no.
les deje de ser útiles. Y habrá que ver qué pasa. Están contentos porque su ministro de Hacienda, Pablo Guedes, es una persona representante de la Escuela de Chicago, ha prometido ser ultraliberal y en ese sentido la primera reacción de los mercados fue la suba en la cotización del dólar, del real con respecto al dólar, se revalorizó y también subió la bolsa, el índice Bovespa, es decir, los mercados contentos con el resultado de la primera vuelta. Ahora, hay que ver después cómo se traduce eso en la práctica. Y quería puntualizar otra cosa también, que estos movimientos que generaron esas protestas manejan muy bien también las redes sociales. Entonces, esto que se vio, por ejemplo, en Francia con Emmanuel Macron, por ejemplo, de crear un candidato prácticamente a la carta, es decir, tomar un montón, si uno toma esa plataforma, prácticamente hay un montón de frases hechas que también son a veces inconexas y que parten de una postura, si se quiere, ultraconservadora. Y aquí está lo preocupante, con un discurso de mano dura, con una restricción de derechos en un montón de aspectos y que en eso sí pueden llegar a coincidir con Donald Trump, que no se le puede objetar que no haya hecho lo que no había prometido en la campaña. Es decir, a diferencia de otros candidatos que prometen una cosa y hacen otra, la primera vuelta Bolsonaro la gana no a pesar de su discurso, sino gracias a su discurso. Y entonces eso tal vez sea lo más preocupante como efecto en una sociedad y el efecto contagio que ello pueda llegar a tener. Hay que ver qué pasa después y todavía hay que ver qué pasa el 28 de octubre para ver también, no será lo mismo seguramente una elección aplastante por 20 puntos de diferencia que una elección que quede mucho más cerrada, más pareja. Habrá que ver entonces, hacer esa lectura de ese resultado y cómo se movieron los votantes en ese caso, ¿no? Sí, me parece interesante esto que decís porque, por ejemplo, Macri gana con un discurso que no cumple, ¿no? Gana con lo contrario a lo que después va a hacer. En cambio, Bolsonaro gana y crece en función de ese discurso, ¿no? Y creo que en ese sentido es interesante revisar esto de la seguridad o de la inseguridad que viven fundamentalmente las grandes ciudades en todo el territorio, porque quizás ahí es donde también es difícil encontrar soluciones claras para las vidas, para las libertades, y creo que en eso poder revisar lo que pasó en México, por ejemplo, con una militarización, obviamente lo que decía Ignacio de Río de Janeiro, cuando estuvimos en Río de Janeiro es impactante ver el nivel de militarización que existe y que eso no frena, no cambia, no modifica la vida o la seguridad de las personas. O sea, lo que ocurrió en México, con tantos años de militarización de la sociedad, fue realmente dramático para la vida y para la seguridad de las personas. Entonces, volver a poner eso también en debate, que quizás, obviamente, no se ha encontrado una solución en estos grandes conglomerados, ¿no? de cómo vivir, de cómo afecta nuestras propias vidas la inseguridad, pero que tampoco la militarización ha tenido el resultado que una parte importante de la sociedad quiere o busca. Entonces, por ahí cuando se miran los ejemplos, creo que quizás poder revisar esto, bueno, ojalá en Brasil gane Haddad el 28, pero en cualquiera de los casos, lo que seguramente está avanzando ahí es una mirada de la seguridad o una visión, ya con este porcentaje que sacó Bolsonaro, una visión de la sociedad de que la mano dura o esta doctrina Chocobar, digamos, como la que hemos vivido acá, digamos, es una solución cuando en realidad no lo es. Es cierto que, 62.000 muertes que tiene Brasil por muertes violentas atraviesan transversalmente a todas las capas sociales y son muchas las víctimas que son justamente de los estratos más pobres. Pero lo que decía Cecilia, Felipe Calderón prometió en México resolverlo con esa política de mano dura y la militarización y multiplicó la cantidad de muertos y en México no se resolvió el problema de los carteles de la droga. No. Bueno, vamos al próximo tape para ir dando cierre a este gran programa que tenemos hoy aquí en Debates sobre lo que se viene para Brasil, los avances de las derechas en distintos lugares del mundo y el impacto en la gente. El politólogo argentino Sergio Banes tiene algo muy parecido en un informe publicado este lunes por su consultora. Él dice, como ocurrió en Estados Unidos con Donald Trump, en el Reino Unido con el Brexit, y en Hungría, Polonia, Filipinas, Turquía, Italia, Brasil se inscribe y profundiza una tendencia global. El fuerte descrédito de los establishments político y económico que impacta de forma categórica en la performance electoral
de los partidos de centro y moderado que representaron sus intereses en las últimas décadas. Claro, y la falta de alternativas hace que la gente diga, bueno, le voto al otro para ver qué pasa. Sí. Y Me puede parece pasar lo peor. que en eso tenemos que siempre apelar. Es verdad que está sucediendo esto, es muy notable y que se está expresando, como hablábamos antes, ¿no? Se está expresando por derecha, por estas expresiones de derecha, se expresa una crisis del sistema de representación político, no solamente en nuestra región, sino en el mundo. Me parece que es importante siempre confiar o revisar la riqueza política de los movimientos sociales, de los movimientos populares en nuestra región, en el mundo. Brasil es un país de una riqueza cultural, de una riqueza política, organizativa, increíble, con sus propias características, así como nuestro país también lo es, claro, y como ocurre en todos los países y en todas las culturas. Creo que volver a apelar, a pegarnos a esas tradiciones de movilización, tradiciones y novedades, ¿no? Como hablábamos antes, de cuántas novedades, cuántas expresiones sociales y políticas actuales hay que deben tener también una participación o una lógica de expresión también en el sistema de representación, que hoy no sabemos cómo lograr que eso ocurra, ¿no? Le pregunto a Ignacio, ya para ir cerrando su participación también, y la relación con la Argentina, ¿qué puede suceder en el caso de que ascienda al poder Bolsonaro? Sí, el tema es que es un personaje muy inestable, ¿no? E impulsivo. En ese sentido lo ha beneficiado este final de campaña con el atentado que sufrió porque lo sacó de escena y precisamente el no hablar lo benefició. Es una incógnita por todos lados Bolsonaro, porque creo que nadie sabe con qué va a salir. Una de las cosas en las que más confían es su propuesta económica liberal a través de Paulo Guedes, pero Paulo Guedes es un socio de Bolsonaro desde comienzos de septiembre, si no me equivoco, o fines de agosto, es decir, que no hace mucho tiempo. Incluso aquí muchos se preguntan si va a ser una parcería, digamos, de larga duración en Brasilia, porque Bolsonaro es un nacionalista, ha estado en contra de las privatizaciones y demás. Entonces, es toda una gran incógnita que va a pasar en las relaciones bilaterales de Argentina y Brasil. De todos modos, por supuesto que les va a servir al gobierno de Macri, le va a servir el hecho de darle este golpe al Partido de los Trabajadores, ¿no? Bien, Ignacio, muchísimas gracias por tu contacto desde Recife. Muy buenas noches y un abrazo grande. Saludos, gracias a ustedes. Ahí estaba Ignacio Pirota, entonces, politólogo, especialista en la política brasileña, que recibido de la UBA, pero que reside allí en Recife. ¿Qué puede pasar con Argentina si gana Bolsonaro? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, una de las cuestiones al principio, Bolsonaro en los discursos más de barricada habló hasta de irse de la ONU. Después empezó a enderezar su discurso y empezó en un reportaje muy escueto que leí hace no mucho tiempo en La Nación, además de enviarle saludos a Macri por haber terminado con el gobierno de Dilma Kirchner, dijo textualmente, habló de una integración y de una sociedad entre los países. Pero todo lo marcará en esta relación que decía Ignacio recién con Pablo Guedes, su ministro de Hacienda, lo que digan en este momento. Él va a tener varios frentes abiertos seguramente y varias demandas. Ahí detrás de él está también este partido militar que se ha recompuesto en Brasil de alguna manera y que va a tener como su vicepresidente a un general también. Algunos decían también, es paradójico, un general va a tener que obedecer a un capitán, claro, Bolsonaro es capitán retirado. Paracaidista. Exactamente. Entonces, bueno, son algunas de las cuestiones. Hace muy poco hablaba con un colega y le preguntaba, ¿para vos realmente se lo puede comparar con Donald Trump? Y yo lo compararía más con Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte es el presidente de Filipinas, que entre otras cosas prometió cuando era candidato a aniquilar a todos los que estaban con el negocio de las drogas. Inclusive hace poco ha dicho que si comprueba que un hijo suyo está vinculado con el narcotráfico o con las drogas en sí, también mandaría ejecutarlo. Bueno, ese tipo de personajes es lo que más se aproxima, según este colega brasileño me decía, más que a Trump, a Duterte. Y más que a Estados Unidos, creo que nos vamos a parecer a Filipinas. Era una definición que me pareció interesante y rescato otra de unas profesoras de Porto Alegre que están aquí en Córdoba,
que vio en un posteo en las redes sociales una frase muy sintomática que decía "Fica Temer", quédate Temer, con el 1% de popularidad, claro, con lo que puede venir, ¿no? Claro, elegir sí, entre el malo y el peor. Claro. Para mí hay como algunos debates como que nos exceden bastante, que tiene que ver con cómo las corporaciones económicas en el mundo se están volviendo a dividir el mundo. Claro. Y ahí es donde nos cuesta un montón poder revisar qué pasa, porque realmente nos excede poder ver esto, ¿no? Sería como para un análisis mucho más profundo. Claro. De todas maneras, me parece que lo que puede suceder en el caso de que gane Bolsonaro, creo que va a haber una cierta concordancia con la política de Macri en cuanto a desarmar la región como tal, a no apostar a la fortaleza del Mercosur, que lo podemos vivir y que es parte de la propuesta y apuesta de Macri, a tener relaciones, si bien es cierto que no nos vamos a parecer a Estados Unidos, porque nunca nos vamos a parecer a Estados Unidos, sino que vamos a tener justamente unos países mucho más alineados a determinadas corporaciones o a determinadas lógicas de los Estados Unidos, que lo vimos acá, y creo que lo vamos a vivir igual en Brasil. Muchas gracias a los dos. Gracias a vos. Ha sido riquísima la conversación, estaremos atentos a lo que pase, porque sabemos que, por más que no gane el partido de Bolsonaro, si así fuera, ya nada será igual. Hay actores que se han fortalecido y que van a tener mucho peso en el futuro de Brasil y de toda Latinoamérica, seguramente. Nos encontramos mañana a las 21 aquí en Debates. Gracias, un abrazo grande.